Bueno, antes que nada, bienvenidos. ¿Cómo estamos? Muy buenos días, tardes, noches, depende a la hora que nos veamos. Estamos aquí hoy precisamente en este espacio Teopantli. Y bueno, hoy vamos a hacer una pequeña plática entre viejos compañeros de camino. Llevamos muchos años caminando juntos y la intención es precisamente eso, platicar un poquito de este camino. Eh, Cuánto llevamos en camino, lo que hemos visto, los cambios que hemos visto y bueno, a qué nos dedicamos actualmente cada uno de nosotros. Primero, quiero presentar al Tomasiani Yautenami o Cuaucoac. Tenemos también al Tomasiani Shimalocerot y también tenemos al Tomasiani Yahuicat, Xochipilli y Yahuicat. Y bueno, mi nombre es Tonahuaca Cuauhtlinchan. Y bueno, como les decía, pues nos conocemos desde hace mucho, creo, un poquito, ¿no? Y andamos en el camino. Eh, y bueno, hay un trabajo que hicimos en ciertos momentos, los caminos se cruzaron, de repente como todos los caminos se abren, se vuelven a cruzar y es un entretejer y entender que pues el tejido siempre va a estar ahí, el petate, como decimos nosotros, el petate siempre va a estar ahí y somos parte de este petate. Así que bueno, pues vamos a empezar. Así que bueno, a ver, para empezar, ¿cuántos años llevamos de conocernos? ¿Cuánto tiempo más o menos llevas tú, cada uno de ustedes, dentro del camino, dentro de la tradición, dentro de lo que hoy entendemos como este movimiento de mexicanidad? Muchos dirían camino rojo, nosotros, para nosotros no es el camino rojo, sabemos que hay 4 caminos y eso también vamos a hablar de las diferencias de los caminos, ¿no? Y del trabajo de cada uno, vamos a hablar un poquito, pero bueno, vamos a empezar un poquito desde cuándo, cuánto tiempo llevamos cada uno de nosotros. Así que bueno, empiezo con el más jovencito de todos. Aquí ahora vamos a empezar desde el más pequeño al más viejito, ¿no? Bueno, pues bueno, en mi caso, yo llego a la tradición muy joven, muy pequeño. Eh, Tengo aproximadamente 16, voy para 17 años perteneciendo a la tradición. Para mí realmente el estar en este momento con los maestros es algo muy, muy genial y muy grande, ¿no? En aquellos momentos cuando yo llego a la tradición, mi primer maestro de cierta manera que vi grande o que estaba al frente dirigiendo las cosas era el profesor Shimalocelot, eh, que fue con el primero que pude como cruzarme de cierta manera y poder conocerlo, ¿no? Posteriormente de ahí tengo la oportunidad de ir a una ceremonia y conozco al profesor Yautenamit y después, mucho tiempo después, conozco al profesor Tonahuac. Entonces, pues aproximadamente 17 años ya de conocerlos, de trabajar diferentes cosas, diferentes ceremonias con ellos, a su lado, con sus enseñanzas, y pues eso ha sido algo que me ha marcado mucho. Muchas gracias. Después, ¿quién sigue? Creo que sigo yo. Gracias, sigues tú. Pues buenas tardes a todos. Nani toca Yaucelot, Shibalocelotzin, en Calpuli Yautecami Xitonquiauhco. Mi nombre de guerra es Guerrero Jaguar, Escudo del Sol. Ah, la verdad, ya no tengo tiempo, idea de cuándo empecé. Lo que sí recuerdo fue que conozco a estos venerables maestros de muchas tradiciones. A mi padre, Yowal Tlaloc, y con el tiempo conozco a mi hermano. eh, y pues los veo muy en alto. Poco tiempo después conozco de lejos al maestro Mictlan Ejecateo Cuautlinchan, en paz descanse. Y recuerdo que en sus años juveniles estaba muy alto el maestro y lo veo pasar, muy altivo, con su fuerza, con sus barbitas, su cabello largo, blanco. Y yo, ¿quién es ese señor? No, pues es el maestro y va a dar una plática. Me sorprendió mucho. Eh, y con ello, pues conozco también al maestro este, Pilsin, Tonahuaca ahora, y pues me llamó mucho la atención de cómo lleva la dinámica de la continua tradición tezcatlipoca. Entonces compartí con ellos algunas ceremonias y posteriormente
platico con el Temashtiani y algunos compañeros más y le decimos, queremos acercarnos a esta línea. Esto fue en México Tenochtitlan y nos dijo, tienen 5 minutos para decidir si quieren estar con nosotros. Y pues estábamos platicando, ¿qué hacemos? Si nos metemos, ¿de qué se trata? ¿No? Ni nos dijo de qué se trataba. y, y dijimos, sí, sí queremos estar. Y nos guió en una ceremonia de fuego. Desde entonces, digo, ya tiene muchísimos años, hemos estado trabajando con esta línea, con su filosofía y en realidad ha sido algo bellísimo este trabajo. Y bueno, pues un gustazo compartir con ustedes. Ometeo. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Tecuaucóhuatl. Todavía a la fecha pertenezco a la continua tradición tezcatlipoca. Soy Temashtiani de la continua tradición tezcatlipoca y pues tengo la fortuna de haber iniciado justamente cuando se abre la tradición. Después de permanecer 468 años de ocultamiento, después de la caída de México Tenochtitlan en 1521, pasamos por 9 periodos de oscuridad, 9 veces 52 años, y en 1989 la tradición a la cual pertenezco nuevamente resurge y nos mostramos a la luz. Y todavía me tocó, afortunadamente, pues no buscarlo, sino que el maestro me elige y todavía nos tocó parte del ocultamiento de la tradición y yo inicio en la casa de mi maestro, de mi padre de tradición, que a su vez estaba recibiendo instrucción de Mictlan Ejecateo Cuautlinchan en una casa en la parte, en el garage, porque todavía no se abría la tradición. Entonces él estaba aprendiendo, yo también voy a las casas a aprender, no había nada público aún, y me integro a la continua tradición tezcatlipoca sin saber qué era. Y me agarran como aprendiz, y eso fue en el 89 cuando inicio, y pues de ahí inicio el camino a través de mi maestro, Yohual Tlaloc. Conozco a su maestro de él en ese tiempo, que es Mictlan Ejecateo Cuautlinchan. Posteriormente empiezo a conocer a los demás miembros de la tradición cuando se hace la apertura. La apertura de la tradición se hace justamente en Ecatepec. Yo soy de Ecatepec, ahí nací y ahí sigo trabajando. Todo mi trabajo público es en Ecatepec, mi servicio público es en Ecatepec. Y ahí se abre la tradición con un evento que se llamó Las Veintenas de las Culturas de Anáhuac, que organizó la tradición para su apertura, donde me tocó conocer a muchas personalidades que marcaron el camino como Mictlan Ejecateo a lo que hoy le llaman mexicanidad, ¿no? Que ahorita en lo particular estoy un poquito no acorde a esto que le llaman mexicanidad, pero pues reunimos a personas, reunimos porque estaba ahí, no porque a mí me haya tocado convocar, le tocó al Tlactoani en ese momento que fue Ejecateo, pero gente conchera, a la Nanita, a Andrés Segura, Felipe Aranda y a varias personas que se les invitó para que fueran testigos de la apertura de la tradición. Entonces, desde ese tiempo hasta ahorita, pues son más de 30 años que jamás me he desprendido de la tradición y sigo este camino de la continua tradición tezcatlipoca. Conozco en ese momento a Pilsin, ahora Tonahuaca. También somos contemporáneos de edad, pero pues él finalmente ya tenía un trabajo ahí en la tradición y pues también en ese momento creo que se dedicaba a la parte artística, creo que estabas en una televisora, ¿no? Trabajando, y también porque todavía no se abría como por completo la tradición, ¿no? Entonces él estaba pues, haciendo diferentes cosas en la actuación, ¿no? No se acuerda si Televisa o TV Azteca o en ambas, y empezamos a trabajar, ¿no? Pero y pues esos son los orígenes y seguimos aquí y nos ha tocado pues ver pues toda la evolución que ha tenido lo que le llaman hoy mexicanidad, ¿no? Y el Camino Rojo y todo esto. Entonces, un placer estar compartiendo con compañeros con Tonahuaca parte de la historia. Bueno, como ya no toca Tonahuaca Cuautlinchan, como ya lo saben. En mi caso, pertenezco a una de las familias de la tradición tezcatlipoca. Mi familia actualmente sigue dentro de la tradición tezcatlipoca. Mi camino, hace 4 años, salgo yo de la tradición tezcatlipoca para empezar a formar lo que ahora es la Tlahuacayot. Ahorita platicaremos de ello. Pero como lo dicen específicamente, en mi caso, por generación, mi abuelo, mi bisabuelo y toda la gente de mi familia, pues hemos estado en este camino, ¿no? En este camino negro, mucho de aprendizaje.
o la gran parte de mi aprendizaje o de conocimientos, pues el camino negro. Hoy es muy conocido el camino rojo porque es el que más se ha visto, el que más se habla, pero bueno, como bien lo comentan, la tradición Tezcatlipoca se abre en el 89, yo en ese momento participo en esa parte de la apertura, pero mi trabajo era empezar a mover los medios y empezar a provocar que en los medios de publicidad se empezara a hablar de un resurgimiento de la náhuatl, de un resurgimiento de este conocimiento, y logramos hacer cosas como estos pequeñas microcápsulas de lo valioso que era México, ¿no? De las ceremonias especiales que tenía México con los huiráricas, con los otziles, con los rarámuris. Eran pequeñas, se llamaban videocápsulas de cultura que sacaban en la tele y eran demostrando las pequeñas ceremonias que teníamos los diferentes pueblos, diferentes eh, tradiciones de aquí de México, ¿no? En este momento, bueno, esa era parte de mi trabajo y poco a poco me reincorporo hasta que pues, ya oficialmente durante más de 28 años estuve en activo dentro de la tradición Tezcatlipoca hasta que, como les comento, hace 4 años mi camino se abre para empezar a trabajar lo que ahora es esta Tlahuacayot. Pero bueno, la base es junta, ¿no? Nos conocemos de ese tiempo, nos conocemos desde ese camino y es entender precisamente este trabajo, ¿no? Y seguir el camino que, bueno, nos enseñaron, pues la gente que estuvo antes de nosotros, porque, bueno, nosotros hoy nos toca estar aquí enfrente de la cámara, ¿no? Ya después de caminar muchos añitos, estamos hablando de 16, 28, 30 años, tal vez, 30 y tantos años, yo toda la vida. Yo todavía me acuerdo cuando me llevaban a fuerzas a muchas de las ceremonias en esta versión oculta. A mí me tocó recibir hasta clases dentro de, en el jardín de mi casa con mi abuelo, escondidas de que nadie más escuchara, ¿no? Porque todo estaba oculto, estaba guardado, porque mucho del conocimiento que tenemos pues, no era comprendido. A la fecha todavía hay cosas que la ciencia moderna todavía no la entiende. Y apenas, yo como les digo, tuvieron que pasar 500 años para que la ciencia de hoy en día nos alcanzara en los conocimientos que hoy en día se están compartiendo, simplemente hablando de las cuentas matemáticas del tiempo, es un ejemplo, ¿no? La exactitud de las matemáticas de la cuenta calendárica es un ejemplo, ¿no? Y muchas cosas que están ahí, que la herbolaria, la inmensa capacidad de la herbolaria mexicana, que hoy ya se conoce y que muchas de las farmacéuticas hoy en día están yendo a muchos de los pueblos y lo sabemos, a robarse todo este conocimiento ancestral, ¿no? Entonces, bueno, son muchos años de camino en donde pues, nos tocó caminar juntos con un propósito determinado y como dice, bueno, cómo hemos visto la tradición, cómo empezó, de cómo era a cómo es ahorita y qué es cómo ha ido evolucionando. Y yo creo la importancia de que hoy nos estamos aquí juntos es entender que también es importante nunca perder el contacto con los pueblos. Al menos nosotros siempre hemos trabajado con los pueblos originarios, ¿no? Sí, nosotros estamos en ciudad y nos tocó vivir el cambio en ciudad, ¿sí? Pero también están los pueblos, están todos estos grandes guardianes de conocimiento que se encuentran en los pueblos, en las comunidades, y que al menos nosotros nunca hemos perdido el contacto con ellos y que hemos compartido ceremonias en muchas ocasiones, y ellos para nosotros son nuestros maestros, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando viene la conquista o cuando viene esta época de ocultamiento, sabemos que muchos de los que estaban aquí se van y se dispersan a los diferentes pueblos, ¿no? Hoy creo que te ha tocado estar viendo, por ejemplo, el conocimiento que hay en Guerrero, ¿no? Este, Sí, realmente creo que algo que nos deja la línea muy marcada y eso en general hasta la fecha, yo escucho por ejemplo al profesor Yautenamit que lo menciona, ¿no? Que dice, nunca me creas a mí, ¿no? Y eso lo llegaba a mencionar el profesor Hecateo, ¿no? Que se pueden asombrar de todo lo que vean y escuchen, pero siempre hay que tratar de investigar, de indagar y que no se nos crea nada, ¿no? Algo que es bien importante es
ir como al punto de origen y poder conocer, porque allá arriba en las comunidades o en los pueblos, lo que se ve de este lado no tienen mucho que ver con lo que se ve allá. Realmente, viéndola desde el punto de vista y siendo yo creo que el más joven, quizá a mí no me tocó ver la parte en cuando se aperturó la tradición o el trabajo que hizo la tradición previo a, porque de cierta manera cuando yo llego a la tradición ya está expuesta, ya está afuera, ya las ceremonias son públicas. Yo recuerdo mi primer ceremonia que fue a un equinoccio, no a un equinoccio, y me toca llegar y verlos a todos y para mí fue así como de wow, ¿no? Fue algo como muy, muy mágico, ¿no? En la actualidad, algo que veo de este lado es de que se ha perdido mucho de las cosas hoy en día. Creo que aquí hablando de lo que llamamos mexicanidad, se está tratando de crear gente fanática, no gente ya enfocada en lo que puede ser o en un tema real o en ir a buscar a una comunidad o un pueblo originario un conocimiento verdadero. Hablando desde nuestro punto de vista y desde el trabajo que en este momento estamos desempeñando nosotros en la parte de la guerra, para nosotros era muy importante ir a las comunidades y aprender desde el punto cero o llegar al punto de origen y empezar a ver qué fue lo que pasó, qué es lo que está. Porque yo puedo hablar desde este lado y hablando de fuentes históricas podemos tener mucho que está aquí, pero también es importante conocer la parte oral, la parte de la tradición, la parte que se compartió y que se resguardó. Entonces para nosotros era importante llegar a las comunidades, conocer el trabajo que están haciendo ellos, conocer sus técnicas, qué es lo que piensan, cómo se desempeñan, y eso es algo que la tradición completamente lo marca, y desde el simple hecho que te dicen, pues asómbrate de lo que en este momento yo te pueda decir, pero a mí no me creas, ¿no? Ve, indaga, investiga, y eso creo que es algo que al menos la tradición negra o la continua tradición te lo da, ¿no? A diferencia de otras líneas, no por hablar mal de las líneas, ni mucho menos. Cada línea lleva un trabajo que es de suma importancia y es de mucho respeto. Pero la realidad es de que siendo de cierta manera a lo mejor el más chico de los que estamos aquí, y la verdad es que no sé, pero por ejemplo para mí estar en ese momento con los maestros es algo que ya había pasado como plática, pero no en un momento así, ¿no? Poder estar sentado junto con ellos. Y la verdad es que para mí el verlos a ellos, yo hasta la fecha, para mí siempre los tengo acá, por los años que llevan, por el trabajo que llevan, por el conocimiento que tienen y sobre todo por su humildad, porque realmente ninguno de ellos llega con la parte que ahora se maneja. Y en esa parte, por ejemplo, tu trabajo actualmente con comunidades que has estado yendo, que tú también sigues, y es parte de mucho del trabajo que tú haces actualmente. ¿Qué ves de diferente, por ejemplo, de cuando antes te tocaba seguir la fila, ahora que tú eres el que guías la fila? Es que aquí decimos así porque en la forma en la que se prende originalmente, pues bueno, te toca siempre, cuando vas aprendiendo, te toca al final de la fila, al final de la fila, para aprender a seguir el camino. Pero va a llegar un momento en que te toca ir adelante guiando ese camino, ¿no? Entonces, ¿qué diferente vemos de lo como era antes a como es ahorita este mundo que sabe, que cada vez abre más? O sea, yo veo por una parte buena que se haya abierto el conocimiento, que se haya expuesto, pero también la parte que no actualmente, que a mí no me parece, es como bien lo dices, hay mucha gente que es fanática, que nada más cree que es así, ¿no? Nosotros no queremos regresar al pasado, que quede claro. Nos gusta el conocimiento del pasado, pero para aplicarlo hoy en el presente, para generar un mejor futuro para nuestras futuras generaciones, ¿sí? O sea, yo no me veo actualmente en la calle con un Macawit, ¿no? O sea, perdón, o sea, sabemos, y qué bueno que estás Estaría haciendo bien. tú el trabajo. ¿Tú sí te ves con un Macawit? Sí. Pues sí, yo también, y órale, ¿no? Mi escudo. Pero bueno, es resguardar las técnicas, resguardar el conocimiento, pero bueno, ya estamos en otras épocas, ¿no? Eh, y es como en esa parte, ¿no? En su caso, ¿cuál sería lo que cada uno ha notado de diferente? Bueno, antes de contestar, sí quiero decir que si bien yo soy parte de la continua tradición de Escatlipoca y desde que inicié soy parte de ella, pero no tengo voz, o sea, no represento a la tradición. O sea, en la tradición tenemos estructuras que son Tlactocan
y hay un tlactuani, que es el que porta la voz de la tradición. Únicamente lo que voy a narrar ahorita, con base en tu pregunta, el diálogo que tengo con los compañeros, pues es con base a mis experiencias. Pero no, mi tradición, hay un tlactuani, que es el que da la voz de toda la tradición. Y dentro de la cosmogonía, de la cosmovisión de la continua tradición tezcatlipoca, hay una narrativa donde dice que la única verdad es Inel y Teot, y es lo único verdadero y es lo único real, el Teot, la energía. Entonces, con esto quiero decir que lo que yo voy a decir nada más es mi experiencia y no tengo la verdad ni la tradición la tiene. Parte de lo que decía Xochipilli, pues es eso, es que no, la verdad no existe. Lo único verdadero es el Teot y es la energía en su danza constante entre lo masculino y lo femenino. La diferencia, ahorita lo que preguntas, es totalmente radical porque se abre el tesoro. O sea, a partir de que se cumplen estos ciclos, la consigna nos dice: Totonal sin omotlactiu, totonal sin luispoliu, iguan sentlayohuayan, matic mati, mauxepaguala, mauxepaquixque, iguan sentlatilican. O sea, nuestro sol se ha ocultado, nuestro sol se ha escondido. Y habla, pero dice, pero nuevamente volverá para alumbrarnos. Y ese ciclo se cumple, y ese tesoro, que en un momento nos dice Cuauhtémoc, el portador de la palabra, que guardemos en nuestro corazón, se empieza a ofrecer. Y ese tesoro lo han agarrado muchas personas para atesorarlo tal cual la palabra, guardarlo en su corazón y dárselo a las personas que van a valorar eso y lo van a hacer crecer ese tesoro, ¿no? Que en lugar de tener el tesoro en las bolsas de valores del mundo o en los bancos, pues los tienen en sus corazones. Pero ha habido otros que sí han ocupado ese tesoro para hacerse tener activos en las bolsas y en los bancos. Que está bien o está mal, es como tiene que ser. Y nosotros vibramos de una forma, los otros vibran de otra, y está bien, cada quien persigue sus intereses y cómo le vibra su corazón. Pero desafortunadamente este sistema occidental que rompe con nuestras cosmovisiones antiguas de los pueblos originarios, pues hace pensar que el tener materiales, el tener lujos, el tener cosas tangibles, es lo que realmente vale. Y es lo que muchas personas han agarrado de ese tesoro para llevarlo a beneficio personal. De las cosas que ha cambiado, de las personas que conocí en esos tiempos, que fueron precursores y abrieron el camino desde muchas otras corrientes. Hablaba de Andrés Segura, de Felipe Peranda, Tlacaele, en Teotihuacán, Cuaucoa, de Semanagua, tantos que abrieron el paso, eran personas que veían ese tesoro. Cada quien con sus formas de vivir su realidad, pero vivían ese tesoro en sus corazones. Desafortunadamente ahorita ese tesoro pues lo agarraron otras personas, donde ven de qué manera se enriquecen de manera individual. Y justamente al nosotros ir a la comunidad, nos damos cuenta de que las comunidades todavía guardan esos tesoros, pero van a ofrecerles bienes materiales que los hacen desestructurar sus comunidades. Ahorita un ejemplo claro en Oaxaca, van a hacer un paso Juárez, que le llaman, que va a atravesar por las montañas de Oaxaca. La mitad de la comunidad dice sí, porque nos va a traer beneficios, va a venir turismo, va a venir La otra mitad dice no, porque van a venir falta de servicios, van a venir robo, van a venir saqueo. Entonces hay una división de estos dos tesoros y las dos personas están bien porque ambos quieren algo y nadie nos puede decir que está mal lo que queremos. Pero la diferencia es que antes la comunidad se mantenía unida y hacía un tejido, como ahorita lo decía, un tejido social que nos hace fuertes. Pero esta manera de Occidente, de pensar en que lo que es mío, es lo que nos está rompiendo como sociedad. Y una diferencia muy marcada a tu pregunta es eso, nos estamos desestructurando y nos estamos disolviendo, nos estamos invisibilizando ante una cuestión global, porque hemos perdido la esencia de ese tesoro. Y queremos vender, queremos ofrecer al extranjero esos oros cuando nos perdemos de lo que realmente importa, que es el tejido humano, el tejido social, la comunidad. Es lo que nos hace fuertes. Así es. Maestro, el Navi Olin habla de en el alto nivel de conciencia, ser, estar, hacer y servir. y servir. Conocerse a sí mismo es
es indispensable, porque con base a reflejarte en el espejo que ahuma y observar dentro de ti mismo, mirar las debilidades, las fortalezas y a construirte constantemente ayuda precisamente a que ayudes a otros. El aquí y el ahora, volcarse a la comunidad, es uno de los quehaceres más importantes, precisamente al menos de lo que yo he aprendido aquí en la continua tradición tezcatlipoca. Yo no lo entendía, hablábamos de estar al final de la cola, de la serpiente, ¿no? Y cuando ingreso aquí, años y años y años me tocó estar en la cola de la serpiente. Recuerdo que no sé qué maestros me mandaban hasta atrás, iba cargando la mochila, el garrafón de agua, el huevo, a todos nos tocó ahí atrás. Sí, pero al principio dices, bueno, pues sí, me toca ir hasta atrás. ¿Qué sucede, no? Pero vas asimilando todo ese aprendizaje, ¿no? Acompañar a los niños, acompañar a las abuelitas, acompañar a los abuelos, que bueno, pues van a su paso y vas trabajando con ellos y ello te enseña a que hay otros que necesitan esa ayuda, hay otros que no tienen las mismas capacidades y lo que hay que hacer es volcar tu fortaleza, tu trabajo, tu ser al servicio. En, en el caso de lo que trabajo yo, pues nuestro servicio para con la comunidad es continuo, ¿no? Hay mucho por trabajar en todos lados y ofrecemos uh, lo que aprendemos al servicio de la comunidad. El temazcal, la medicina, los conocimientos ancestrales, nuestras ceremonias, nuestras festividades y afortunadamente hemos recibido mucho apoyo y mucha aceptación por parte de la comunidad. Se acercan y todos ellos son partícipes de algo que se ha construido muy bonito, es que la comunidad sabe que hay un grupo cultural y que cuando llegan estos momentos de fiesta, asisten a ser parte de, y cuando pues en algún u otro momento requieren la ayuda de la medicina, el grupo cultural también va a ser parte de ese trabajo, de ese servicio social. Entonces, eh, es algo de lo que en estos momentos de abrir camino, de iniciar camino, de dejar una huella profunda que sea difícil de llenar y además proyecte una luz, es un trabajo de muchos años y no es un trabajo, como dicen los temachtiani, de atesorar, guardármelo y banalizarme con ello, sino proporcionarlo a la comunidad y seguir caminando, pues, de la mejor manera, ¿no? La palabra humildad es un trabajo es un trabajo continuo donde pues no hay plumas, no hay collares de oro, no hay no sé, todas estas cosas que hablan sobre el enriquecimiento europeo. Es precisamente dejar de ser para que la comunidad también se transforme. Es algo muy hermoso, de mucho desgaste, pero con un crecimiento eh, en la conciencia, en el pensamiento, en el servicio y reflejado en los demás, muy, muy, muy bonito. Sí, mira, yo recuerdo precisamente hablando de este camino, por ejemplo, como le decía, mi familia pertenece a la tradición tezcatlipoca. Yo estuve y fui partícipe de la tradición tezcatlipoca. Actualmente yo no me encuentro dentro de la tradición tezcatlipoca porque mi trabajo es actualmente la Centlahuacayo. Vamos a hacer un poquito de historia de qué se trata esto. Eh, a nosotros nos educan, nos enseñan que hay 4 líneas de conocimiento, así como están los 4 rumbos, así como están los 4 elementos, así como están las 4 direcciones. Bueno, pues está la escuela blanca, la escuela de Quetzalcóatl, que son nuestros hermanos de las comunidades. Ellos siempre guardaron el conocimiento y ellos tienen toda esa sabiduría de la naturaleza. Por eso, cada que podemos, vamos con ellos para volvernos a nutrir de este conocimiento, de esta escuela de Quetzalcóatl, ¿no? De esta escuela blanca, de este camino blanco, que es el trabajo precisamente de las comunidades, que son los guardianes de la naturaleza. Ese es el trabajo, porque la mayoría de las comunidades, hoy sabemos que la mayoría de las comunidades están protegiendo selvas, bosques, ríos, mares. ¿Por qué? Porque están protegiendo la sabiduría de la naturaleza.
¿no? Y ellos son los que tienen ese contacto directo con ellos y por eso se está regresando, hablando de este concepto de Quetzalcóatl, que es la sabiduría, pues es la sabiduría que la misma naturaleza nos enseña en ver los ciclos, en que todo es cíclico y que todo se repite, y que si tú no aprendiste ahorita, pues lo vas a aprender en el siguiente ciclo, y si no lo aprendiste en este año, pues al siguiente. ¿Cuántas veces nos tocó ir a hacer siembra, por ejemplo, y que no se nos diera la milpa? Y decir, pues tienes mala mano, tienes que aprender a sembrar, y muchas veces a mí a la primera no me salió la siembra, ¿no? Y a la fecha seguimos haciendo nuestro trabajo de sembrar en estas temporadas, ahorita que ya está por llegar próximo lo que llamamos las fechas de siembra, donde viene la época de las lluvias, pues tenemos la obligación de seguir sembrando. Y digo la obligación porque es importante que cada uno de los mexicanos sepa cómo ser autosuficiente, al menos en su alimentación, ¿no? Y los que no podemos sembrar en el campo, pues tenemos las azoteas para seguir haciendo azoteas verdes, para poder hacer a través de la chinamilpa, a través del composteo, ahora le llaman composteo. Yo todavía ubico y recuerdo perfectamente que en tu caso, por ejemplo, tú tienes en tu azotea, tienes tu composta, ¿no? Y bueno, cada uno de nosotros tenemos ese cuidado de tener nuestras compostas, de poder trabajar la chinamilpa, de trabajar el campo en la ciudad. Sí, porque actualmente hoy vivimos en la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, está esta tradición blanca, que es la de Quetzalcóatl, que es la de sabiduría. Luego está la línea roja o el camino rojo, que es el que más conoce todo el mundo, es el más conocido, el más famoso. Dicen, yo soy del camino rojo. ¿Qué simboliza ser el camino rojo? Bueno, el camino rojo habla de lo que es todas las bellas artes, toda la expresión de las bellas artes, llámese danza, poesía, cultura, artesanía, canto. Por eso se guardó la tradición, por eso la mayoría pues pertenecen al Camino Rojo, porque o son danzantes, o son artesanos, o son músicos, o sea, están dentro del sistema o dentro de las que se denominan bellas artes. ¿Es correcto? ¿Es ¿No? correcto? Luego está el Camino Azul, que es el camino de los guerreros, el camino de Huitzilopochtli, donde estaban todas nuestras técnicas y artes de guerra, ahí donde se fue guardando ese conocimiento, donde se fue guardando todo este conocimiento de las técnicas, de nuestras defensas, de cómo protegernos, de todo lo que nos ayudaba a disciplinar este conocimiento, a entender quiénes somos nosotros como seres humanos y a darnos un camino, ¿no? En tu caso, por ejemplo, tú actualmente estás trabajando mucho lo que es el arte de la guerra, el arte y la ciencia, porque para nosotros no es un arte marcial, ¿no? No es una, es un arte y es una ciencia, porque hay una metodología, el saber el llaveo, el contrallaveo, el usar cómo se usaba el maquiao, cada una de las armas, pues tiene un trabajo, ¿no? Y bueno, esa es la que se conoce como la línea azul o el camino azul o el camino del guerrero, ¿no? Y luego está la tradición negra, la tradición tezcatlipoca, que va más trabajada hacia lo que es generar conciencia, hacer conscientes de nosotros, de quiénes somos cada uno de nosotros, qué hacemos, hacernos responsables de nuestros actos y bueno, generar la conciencia y obviamente ayudar a los demás a generar conciencia a través de todos estos caminos, a través del camino blanco, del camino rojo, del camino azul, del camino negro. Y bueno, ese es el trabajo. Entonces, cada una de estas tradiciones tiene un trabajo y en la antigüedad así estaban, aparentemente separadas, pero al mismo tiempo había una que era la que unía, generaba esta unión, que es precisamente la unidad, el generar la unidad, que es actualmente el trabajo que me toca hacer. Por eso hoy los estoy invitando porque es generar la unidad, o sea, el saber que seguimos trabajando cada quien en su área, en este caso, la Centlahuacán lo que habla es hablar desde el centro para generar la armonía, para generar la unión con conciencia. No podemos trabajar en unión si no tenemos conciencia. Entonces, es como un pasito. ¿De qué te sirve la voluntad del guerrero si no tiene la conciencia? ¿De qué te sirve que tengas la sabiduría si no hay la voluntad de aplicar esa sabiduría? O sea, es como un paso. Tienes la sabiduría del conocimiento, pero de nada te sirve tener la sabiduría si no
la vives, si no la experimentas. De nada te sirve experimentarlo si no tienes la voluntad de cambiar lo que no te sirve. Y de nada te sirve la voluntad si no tienes la conciencia de hacia dónde vas. Y lo mismo, de nada sirve la conciencia si no generas unidad entre todos. Porque ¿para qué quieres hacer conciencia? ¿Nada más para ti o para todos? Porque estamos hablando de, tú lo acabas de decir, el Nahuiolin, de ser, hacer, estar y servir. Venimos a servir. No hay nada en el universo que no sirva a un fin general. Todas las plantas, los animales, todos tienen un servicio a la comunidad. Y es entender cuál es tu servicio y qué es lo que tú vas a aportar. Y que no importa que tú y yo opinemos diferente, pero que tengamos la capacidad de trabajar en unión por un fin determinado. A lo mejor yo estoy en desacuerdo con él en algunos puntos y seguramente lo voy a estar seguro también con él, pero habrá puntos en los que sí estemos en unión y entonces esas uniones trabajemos en conjunto y en los que no, pues ni hablamos del tema para ni pelearnos, porque si no vamos a generar, ¿qué es lo que está pasando hoy en día? Muchos grupos hay una desunión porque ese tesoro, pues lo empezaron a ver, oh, sí sirve, sí funciona, sí es tesoro de veras, ¿no? Y empezaron a ver la parte, y, ¿qué les diré? Banal, superficial de este conocimiento. Cuando la realidad lo que trataban de enseñarnos nuestros ancestros, estas grandes personas de las que hablábamos ahorita, como pues, Cuacoat del Semanáhuac, como el jefe Andrés Segura, que era de una de las líneas de tradición, como el maestro Moncava, que era de otras líneas de tradición, como mi tío Planificador Clinchan, que es el que le toca abrir la tradición, ¿no? En el caso de mi familia, bueno, pues él se le determina y se le escoge para que abra la tradición, como está gente como Tlacael, o como Tlacacien Estivale, mucha gente que hubo antes de nosotros, que seguramente tuvieron muchos errores, porque somos humanos, y nosotros seguimos teniendo errores, y vamos a tener errores, pero también tuvieron aciertos, y tuvieron a bien juntarse y ver qué podíamos hacer para que este México que hoy vive, y que hoy está en una transformación, le demos una identidad, porque sin identidad, ¿a dónde vamos? ¿Quiénes somos? ¿Qué creen que sea lo importante? O en este caso, la identidad, ¿qué representa para ti la identidad como mexicano, o como mexica, o como azteca, o como anahuaca, o como americano? Porque bueno, al final de cuentas son todos los términos que hoy se usan, ¿no? ¿Qué representa para ti? Para ti, ¿qué representa tu identidad? ¿Con qué te identificas? ¿Con qué se identifican cada uno de ustedes? A ver, ¿quién empieza? Bueno, la identidad, mi rostro, mi pantli, es una construcción continua, es una construcción de lo macro a lo micro. Soy, para mis padres, Nachito. Mi venerable madre y mi venerable padre se sienten orgullosos de ver cómo ha crecido en la construcción de sus conocimientos. Y en eso me muestro a los demás. Gracias a mis venerables maestros, también han construido en mí a lo que para mí representa el servicio a la comunidad, el trabajo continuo, el trabajo constante. Es no solamente estar aquí y hablar de la continua tradición tezcatlipoca, y fuera de aquí ya soy otra persona, ¿no? Ya soy no sé, Nacho para los cuates. Nacho para los cuates. Sí, decimos, claro. No, Nacho para los cuates. a mí esto es una construcción constante. Verme reflejado en lo que me gusta hacer, en lo que gozo hacer, de qué es lo que me ha enseñado la tradición, es para mí esta identidad, ese olmeca, ese tolteca, ese teotihuacano, ese mexica que están dentro de mí, pero que a su vez se enriquece con el crecimiento constante de la sociedad, pero sin duda construyéndolo en una mejor persona y con ello difundirlo para los demás, difundirlo tanto para mis alumnos como para mi hijo, para con mi familia y pues
ser ese reflejo del espejo de obsidiana para una mejor persona y un mejor país, una mejor comunidad, ¿no? Ese es lo que como mi identidad me ha construido. Bien, pues yo creo que en el caso mío, hablar como de una parte de identidad como tal, una identidad como mexicano, no hablemoslo desde el término mexica, desde el término olmeca, teotihuacano, mixteco, zapoteco y todos los demás pueblos que merecen un respeto grande. Creo que hablamos de un contexto general, una identidad como mexicano y estar orgulloso de toda la tradición que hay, estar orgulloso de nuestra tierra, de nuestra gente, de nuestras comunidades y sobre todo tratar de trabajar en armonía con eso y en armonía con nuestro entorno, porque realmente hoy en día la sociedad ha estado generando seres individuales y no seres colectivos. Hoy en día nos enseñan a pensar qué es lo que tú vas a hacer, pero no es lo que tú vas a hacer, cómo se va a ver reflejado hacia la demás gente, que es la parte que hablábamos ahorita del Nahui Olin, que es a final de cuentas servir de alguna manera. Evocado un poco al trabajo que nosotros hacemos como guerreros, el guerrero como comúnmente se ve, nada más abarcaba la parte bélica, y la realidad es que no. Un guerrero trabajaba su tierra, un guerrero tenía familia, un guerrero tenía hermanos, amigos, y es algo que no se ha volteado a ver de cierta manera, porque el guerrero no pasa de ser guerra ya. Hoy en día guerreamos con todo es hacer una guerra, pero ¿de qué manera llevas tú tu guerra? Eso es como la parte que es importante, trabajar a nivel conciencia, qué es lo que estás haciendo. Porque si somos conscientes de que a lo mejor tenemos un conocimiento previo de ataque y defensa, pero ¿cómo lo aplicas ese conocimiento de ataque y defensa a tu vida cotidiana? No puedes andar en la calle buscando problema con todo el mundo. Hace muchos años, bueno, no tantos, tuvimos la oportunidad de estar en Amatlán de Quetzalcóatl en un trabajo que se hace. El profesor Yautenamit dijo algo y se me quedó muy grabado, ¿no? No voy a decir qué es, pero nada, se me quedó muy grabada la parte de trabajar como contigo esa humildad, ¿no? En mi caso muy particular, el mexicano, hablándolo en términos generales de todas las culturas, el mexicano es guerrero por naturaleza. Y por eso tenemos campeones de boxeo, campeones de artes marciales mixtas, campeones de lucha, de todo, porque el mexicano es un país que todo el tiempo está tratando de crecer, de guerrear, de ayudar y de servir. Por muy que te traten mal, el mexicano siempre te va a brindar la mano. Y eso habla un poco de lo que hablaba el profesor, de una parte de trabajar quién eres, y para cuando tú entiendes un poco quién eres, trabajas la parte en cómo puedes desarrollar eso hacia la comunidad, y es a lo que nosotros le llamamos hoy en día humildad. A mí en lo personal se me ha criticado mucho porque a veces hablo mucho de esa humildad, ¿no? De esa parte de ser humilde, pero es que la realidad es que yo tuve un cambio muy drástico entre antes a ahora, y era entender muchas cosas. Antes sentía que me comía el mundo en una mordida, y creo que a ustedes les tocó esa, y me disculpo por tantas loqueras que llegué a hacer en algún momento. Cuando vas atrás en la fila y nadie te dice, no me estás viendo, hago lo que yo quiero. Pero por ahí me tocaron castigos. El profesor yo también me hizo bajar una vez el EJECA 2 veces, no se acuerda. Yo creo que no se acuerda. En un cambio de año. Y pues bueno, fueron cosas que aprendí. ¿Qué es la identidad? Regresando a la pregunta, es sentirme orgulloso de dónde estoy, sentirme orgulloso de qué es mi país, admirar mi cultura, admirar mi entorno, admirar todo lo que soy. Y creo que si no conocemos la parte de la cultura y la parte de nuestras raíces, no podemos dar un rostro el día de mañana. Eso es un poco en cuanto a mí. Bueno, aquí el entenderlo en la cosmovisión náhuatl nuestra, a la parte de Occidente, cuesta un poquito de trabajo, porque el decir mexicanidad, humanidad, universalidad, al pasarlo a la cosmovisión antigua, el mexicayotl, el semanahuacayotl, o sea, habla como de una semilla que está latiendo en mí, y saber qué frutos va a dar esa semilla, pero que está dentro de mí. Entonces, ¿qué es lo que me da identidad a mí? Pues primero aceptarme tal cual soy,
y saber quién soy, para después buscar con quién voy a vibrar y mi semilla o mi corazón va a generar otras personas similares. Pero primero necesito saber qué es lo que tengo y esa semilla qué frutos va a dar. A partir de ahí voy a generar con quién me uno, con quién me vinculo. Y creo que es parte de lo que hemos aprendido, o en lo particular he aprendido, porque en un principio cuando inicié en esto tenía 12 años. Entonces quería que todos mis amigos de la secundaria, que todo el mundo estuviera aquí, ¿no? Entonces, porque quería identificarme con algo que todavía no tenía claro bien qué era. O sea, estaba buscando afuera lo que no encontraba dentro de mí. Actualmente sigo en esa búsqueda de encontrarme dentro de mí, en esa parte interior, como esas guerras internas, y aprendo a respetar la identidad de los muchos otros. Yo no me paraba en una iglesia porque decía esos que nos vinieron y ahora puedo estar en cualquier lugar donde prediquen cualquier filosofía o religión sin que me genere problema porque yo ya sé quién soy y vibro con lo que le llaman ahora, pues no tanto mexicanidad, pero vibro con la naturaleza y con el universo y respeto porque ya sé quién soy. Y eso me lo ha enseñado la tradición, en específico la mía. No estar buscando afuera. Entonces, ¿qué me da identidad? Pues conocerme a mí y parte de las ceremonias que tenemos, pensamos que danzamos al universo, para que crezca, para que llueva. Cuando uno va pasando los procesos, se da cuenta que es para uno entender que es parte de un todo infinito y que somos nada a comparación del universo. Y nada más, cada ceremonia es entender y el darse identidad para uno. Esa parte es bien interesante porque ahora que dices, a mí me da mucha risa que dicen, no, es que voy a ir a las pirámides a cargarme de energía. ¡Órale! ¿No? ¡Ah! O sea, a ver, vamos a observar y vamos a hacer un intercambio de nuestra energía porque todo el mundo piensa que ir a danzar, pues, estás gastando energía. En el momento de una danza, de una ceremonia, estás gastando energía. ¿Cuál cargarte de energía? ¿No? Estás gastando, estás haciendo un desgaste, vamos a hablarnos científicamente, calórico, ¿no? Porque estar unas 3, 4 horas danzando, cualquiera de los tipos de danza, sea guerrera, sea tradicional, sea espejo, sea serpiente. Quiero decir, aclarar que hay 4 tipos de danzas diferentes. La mayoría de la gente nada más conoce la danza guerrera o circular, pero hay más tipos de danzas. Y piensa que nada más es a danzar y ya porque dancé y levanté las manitas, ya hice. No, señores, eso como lo dice, si tú lo haces constantemente, te va a dar el conocimiento de ti, de entender que tú eres parte, así ese pedacito chiquitito de una partícula de todo este gran cosmos, y te da la oportunidad de integrarte, ¿no? Y eso es lo que te da identidad, de saber, claro, esto soy yo, y si yo soy así, pues ¿para qué me invitan? ¿No? El que me conozca, pues que me invite, y el que no, pues que se aguante, ¿no? De ahí que, pues por eso yo los invité, porque ya los conozco, nos conocemos desde hace rato, y ya los aguanto como son, ya los acepto como son. Antes nos decíamos, nos soportábamos, ¿no? No, no es cierto. La verdad es que el camino nos ha ido enseñando que, como dices, cuando estás en la parte de atrás, pues a veces rompes reglas, quieres hacer, te quieres salir del huacal, como decimos, te quieres salir de la línea a ver qué se siente, pero cuando vas poco a poco avanzando en ese camino y vas observando quién eres, dices, claro, es que esto es lo que yo soy y yo tengo que serme fiel a mí, no a los demás. O sea, la fidelidad o la lealtad es con uno mismo, con tus ideas. Y si yo estoy en este lugar y este lugar en este momento me funciona para que yo me siga conociendo, lo voy a hacer, pero si va a llegar un momento en que ya no me funciona, pues yo tengo que ser leal a mí y a lo que yo estoy sintiendo. Y a entender precisamente que todos estos rituales mágicos que dicen que hacemos o todas estas danzas no son más que simplemente trabajos de introspección, de observarnos, de ver qué tan pequeñitos somos comparado con la inmensidad del universo. No, eso es como reconocernos a nosotros y decir,
estos somos y pues bueno, esto es lo que yo puedo aportar en este momento. Y si tu aporte es traer el agua para los demás, pues ese es mi aporte. Si mi aporte nada más es el tameme, como decimos ahí, que pues te tocó cargar y porque vas hasta atrás, pues ese es lo que te toca. Si hoy te toca estar adelante de la fila porque no es porque eres el mejor, sino porque pues es lo que llegó, como a mí me lo enseñaron. Si hoy estás adelante, no es porque eres lo mejor, es el porque lo logró llegar, ¿no? ¿No? Es el que te tocó estar ahí, ¿no? Te tocó estar ahí. Si te tocó estar ahí es porque pues ya lo puedes resolver. Yo me acuerdo que mi abuelo siempre me decía, si ya todo lo que está en la tierra, todo lo que ha hecho el humano, tú mismo lo puedes mejorar, lo puedes armar, desarmar y mejorar. Entonces, ¿a qué se refiere con esto? A que no te limites, a que si ya estás ahí, tú a esa situación, nosotros no le llamamos problemas, le llamamos situaciones, en donde si esa situación te está retando a un confrontamiento de tus habilidades, tienes la capacidad de resolverlo. Si ya estás ahí es porque ya lo puedes resolver, ¿no? Y si ya llegaste ahí es porque te tocaba llegar, como dicen, a lo mejor pues, no eras lo mejor, pero pues es lo que llegó, y en el momento en el que llegas es lo mejor, porque lograste llegar lo que otros demás no pudieron llegar. Es como entender esa parte, ¿no? Y entender que este camino en el que vamos conociéndonos, donde nos vamos aceptando, donde vamos generando esta unidad entre todos, pues ver cada uno, apreciar el trabajo de cada uno. O sea, yo hoy reconozco la labor que está haciendo Xochipilli con todo este trabajo de el arte y la ciencia de la guerra, de ir a comunidades, aprender de ellas, el retomar esa sabiduría que está ahí, que sabemos que está ahí, para poderla absorber, sintetizar, entenderla y podérselas traducir de una forma más sencilla a otra gente. ¿Por qué? Porque muchas veces no todos tienen la oportunidad de salir e ir a comunidades. Muchas veces, yo conozco a mucha gente que quisiera ir a comunidades, pero por su trabajo o porque están enfermos o por muchas razones no pueden ir a aprender de estas comunidades, ¿no? Entonces, es también poder ir y entender su forma de vida y aceptarlos, como dices, aceptar que, bueno, ellos se trabajan así, manejan así y eso es lo que a ellos les corresponde hacer, ¿no? En ese sentido, esto lo que te da identidad. Hoy en día hay un gran movimiento para quitarnos la identidad. Hay todos estos movimientos de decir, pues de que no te reconozcas ni como ser humano, ni como hombre, ni como mujer, ni como entidad biológica, que no te reconozcas simplemente como un ser humano. Ajá, perdón que te interrumpa, pero ahorita que dices es algo bien importante ahorita porque no buscan que tú tengas identidad, sino tratan de construirte una identidad con base en lo que quieren otros. Entonces, por eso vienen frustraciones y parte de los padecimientos que hay ahorita es de ansiedad, de depresión, pero porque estamos aspirando o quieren que los jóvenes aspiren a algo que quizás jamás vayan a alcanzar. Y de ahí viene, como no puedes alcanzar esto, te frustras o te deprimes porque no nos reconocemos y nos aceptamos como somos. Y esa parte que lo mencionas es vital porque lo más importante para el ser humano es la salud. Sin salud, física, mental, emocional, espiritual, energética, como le quieras llamar, sin salud te vuelves esclavo de ti y te vuelves esclavo de tus padecimientos. Y hoy en día, precisamente este entorno actual en el que vivimos atenta a tu salud en muchos niveles. Y entre ellos, esta salud e identidad, como dices tú, te quitamos una identidad y ahora antes era, pues ya no eres ni mexica, ya no eres azteca, ya no eres culturas ancestrales, ya no existen esos términos, ya se acabaron. Ya, es más, ya los mexicas, los aztecas, ya ni existen, se extinguieron, se acabaron, ya no van. Ahora eres un simple mexicano, pero ahora ya no nomás van contra los mexicanos, ahora ya también es, ¿dónde está esa parte? Como dices tú, te quitan y al quitarte tu identidad te empiezas a enfermar. ¿Por qué? Porque no te reconoces, dices, ¿quién soy? ¿Cómo soy? ¿Me gusta esto o no me gusta esto? O sea, te empiezan a moldar. Y recuerden que una gente que no tiene identidad, que no tiene raíces, pues bueno, es más fácil manejar, manipular y hacer con ellos lo que quieran. Entonces, aquí algo que procuramos
y que al menos siempre hemos procurado es que empieces a entender tu propia identidad, que te identifiques a ti como ser humano, como individuo, que si ya quieres reconocerte, como yo les digo, al final de cuentas somos una sola tribu, la tribu humana, nos guste o no, estemos blancos, güeritos, prietitos, del color que tú quieras, hablemos la lengua que sea, bien dicen hablando de los tesoros, cuando tú hablas el náhuatl, te vas a dar cuenta que no existe el concepto de propiedad. No, es bien interesante el entender nuestras lenguas originarias que nos dan toda una cosmovisión, un entendimiento de todo lo que es este pueblo, ¿no? Y entender que tú eres parte del todo y que no es todo te pertenece, porque en esta filosofía que llegó, pues me pertenece la tierra, me pertenece el carro, me pertenece la fruta, ese árbol es mi árbol. No, la tierra no nos pertenece, somos parte de, y somos un eslabón más en esa cadenita. Y cuando nosotros nos damos cuenta que en ese reconocer esa identidad, reconoces que tienes a los árboles, a los animales, son parte tuya, no son tuyos, son parte tuya, ¿no? Y es entender este concepto. Hablando, por ejemplo, de salud, ¿cuál será la importancia que nos puede dar estos conocimientos para tu salud personal en todos los niveles? Vivir, Tesca. Vivir. O sea, es que estamos preocupados por el mañana, por cómo voy a estar mañana, qué voy a tener, dónde voy a vivir, y también veo hacia atrás y digo, ¿por qué hice esto? Lo hubiera hecho diferente, y no aterrizo en el presente. Entonces, yo creo que lo que nos dejan el estar en una ceremonia es vivir ese momento sin estar pensando. Cuando estás pensando, ojalá y ya se acabe, o cuando estás, es que hubiera estado en mi casa, o sea, no disfrutas la ceremonia. Entonces yo creo que lo que nos da esto es disfrutar la plática, disfrutar el aire y no estar pensando en lo que viene, porque finalmente, si lo más preciado que tenemos es la vida y se va a acabar, y lo único que tenemos seguro es que nos vamos a morir, pues hay que disfrutar cada instante que tenemos y no estar pensando en lo que ya hice, porque bien o mal lo hice como lo pude hacer. Y lo que viene, ahorita viene un asteroide o se apaga el sol y ya mañana, al rato ya no existimos. Pero nos han hecho en que debes de tener, tienes que una familia, un auto, una casa, una pensión, unos ahorros y toda la vida estamos pensando en llegar a obtener eso, que a lo mejor se viene una pandemia y se acaba. Y de hecho hay algo que hasta te dicen, ¿no? ¿Qué vas a hacer el día de mañana, no? Y te lo marcan desde chico, ¿no? Piensa en qué vas a hacer mañana, ¿no? Sí. ¿Qué vas a estudiar para mañana? Pero eso no te conviene. Piensa algo que te deje. A ver, fíjense, no, o sea, aquí lo importante, algo que aprendes con los ceremoniales es disfrutarlos. Yo recuerdo muchas danzas, no digo, puta, ¿qué estoy haciendo aquí? Como dices tú, puta, o sea, 4 días danzando como loco, y dices, ¿por qué me metí aquí? Después entiendes, claro, o sea, es el momento de disfrutar, que no sabes, bien lo dice uno de los trabajos de Tezcatlipoca, de esa energía de la conciencia, es que seas consciente de tu tiempo y que tu tiempo en la tierra es limitado y que no sabes cuándo se te acaba tu tiempo. Que puede ser ahorita terminando esta plática o en este mismo momento se nos cae este aparato de encima de nosotros y ya valimos gorra, este techito que está aquí de cristal y ya nos cortaron y ya se nos acabó la vida ahí, se acabó. Sí, y eso viéndolo en la manera como que nos han enseñado, estás perdiendo el tiempo, pero finalmente el tiempo no lo perdemos, el tiempo sigue pasando y el tiempo es infinito. O sea, nosotros somos los finitos, pero como si nos han enseñado a que estamos perdiendo el tiempo, nos creemos que el tiempo se va a acabar y estamos perdiendo el tiempo, pero el tiempo no se acaba, nosotros somos los que nos vamos a acabar, entonces mejor disfrutemos y vivamos. Ese tiempo, perdón. Sí. Es que esa parte, hablando del tiempo, mi abuelo decía, mira, el tiempo es un invento humano, lo podemos manejar como tú quieras, y te voy a poner una prueba bien sencilla para que veas que es un invento. Cuando tú estás, como ahorita, estamos platicando como amigos, y pasa el tiempo, decimos muy rápido, ay, ¿a poco ya llevamos 1 hora platicando? ¿Qué creen? Ya llevamos casi 1 hora platicando, o 40 minutos, y no, parece que hemos llevado unos 40 minutos, no, ¿verdad? El tiempo pasa
como decimos, de volada. Y cuando estás esperando a alguien, ¿cuántas veces tú has estado ahí sentado esperando a alguien y dices, puta, llevas... Porque estás esperando. Exacto, estás así, ay, ¿qué pasa? Hoy un minuto se te hace así como que eterno. El tiempo es un invento del ser humano que te dice que lo puedes cambiar y lo puedes modificar a tu antojo. Sabemos que el tiempo también es cíclico. La ciencia moderna dice que el tiempo es lineal. Nuestros ancestros dicen que es cíclico, que todos los ciclos se repiten, nada más es ir observando. Y lo que vamos a observar, por ejemplo, en nuestras ceremonias, en nuestras danzas, nos damos cuenta de eso, que pues vuelvo a pasar por el mismo sentimiento y dices, claro, hoy que estoy viviendo desde aquí con la lluvia, estoy aquí en medio de la lluvia, ¿cuántas veces no hemos estado en una danza congelándonos en medio de la lluvia y dices, ¿qué estoy haciendo aquí? Podría estar yo en mi casita tomándome un chocolatito o algo caliente, pero aquí estoy danzando. Y sin embargo, estás disfrutando la lluvia, que te estás sintiendo el frío en los huesos, que dices, ya no lo aguanto, estás así, hasta te mueves así, puta, qué frío está haciendo, y estás entendiendo y estás disfrutando ese momento, la vida misma, ¿no? Sí, hablando de las ceremonias, bueno, me vienen a la mente muchas de las personas que se han acercado a todos nosotros. Me imagino que compartimos experiencias similares respecto a la enseñanza, la guía con la gente que busca precisamente ocupar el tiempo, encontrarse a sí mismos, los que buscan, no sé, los milagros de la danza, los milagros de las ceremonias, porque vienen con otra idea, ¿no? Vienen con la idea de los medios de comunicación, la idea de, no sé, tantísimas cosas con las que vienen. Y llegan aquí y se encuentran precisamente con algo maravilloso que hemos descubierto. Encontrarse a sí mismo en el trabajo de ceremonia, mientras aprenden la ceremonia y poco a poco encontrar ese macacto, ¿no? La mano abierta, la oportunidad de vivirse, de dejarse vivir y disfrutar el viento, ¿no? Disfrutar el canto de las aves, el frío de la noche, ¿no? El trinar de las estrellas, algo, tantísimas cosas maravillosas que encontramos ahí, en el dolor, ¿no? En el dolor de tus músculos, de tus huesos, de los golpes que te brindan y sentirte vivo, ¿no? En el viaje, disfrutar el viaje, tan solo llegar aquí, bueno, también yo venía muy, muy a gusto, muy rápido y disfrutaba el viaje, disfrutaba este momento y la idea de encontrarme con ustedes, de encontrarme con los compañeros que están detrás de cámara y decir, este momento sale un poco de la cotidianidad, que bueno, pues también la disfruto, pero decir, se presenta una oportunidad y disfrutar ese momento, ¿no? La danza a la tierra, la danza de jaguar, nuestras danzas cotidianas, nuestras ceremonias, es una bellísima oportunidad que nos brinda, que nos brindamos para aprender, conocer, para generar conciencia. Me encanta cuando viene para nosotros, nuestro Yanqui Chiwit. Viene para nosotros un temazcal, vienen tantas ceremonias y preparar cada una de ellas, yo me siento tan contento, tan a gusto y las disfruto. Disfruto cada amanecer, doy gracias. Algo que me ha brindado bellísimamente la naturaleza es que afuera de su casa hay una antena y se paran las aves, ha de ser un sensontli y no sé cuántos pajaritos y todos están despertando, ¿no? Y el canto, escucho, digo, ya es hora, ¿no? Ya va a amanecer, ya son las 6 de la mañana, 6:30 y están las aves, cante y cante en esa antena, no hay árboles alrededor, es una antena y todos llegan ahí a cantar. La modernidad nos alcanzó, ¿no? Sí, entonces... Yo como les digo, antes teníamos los cerros para hacer nuestros marcadores, ahora mi marcador es el edificio 1 y el edificio 2 y ya sé que cuando el sol está en ese edificio, ya viene el solsticio o el paso cenital, sí. o sé en qué momento del año estoy, o sea, antes, pues bueno, sí, yo soy de ciudad, yo nací en ciudad y a mí me enseñaron en la ciudad, claro, en el campo, en la naturaleza, como les digo, pues en el campo y en la naturaleza es muy fácil conectar. O sea, mucha gente dice, no, es que hay que vivir en el campo y hay que, pues en el campo, perdónenme, es súper fácil, porque tienes todo para conectar. Tienes, como dices tú, a los pajaritos que te hablan, el ambiente, todo está puesto para que
llegues y dices, ay, qué bonito se siente, qué rico me siento, estoy en paz, estoy en tranquilidad, ¿no? Y bueno, ese es, a mí me enseñaron a estar en armonía en este caos de ciudad. Hoy, pues sí, somos de ciudad y tengamos o no, pues tenemos que vivir con lo que es la cotidianidad, con el día a día, con lo cotidiano, ¿no? Y aprendemos ahora, como les decía, hoy pues mis marcadores son 2 edificios que desde mi azotea los veo perfectamente y ya sé que cuando el sol sale de ese lado, pues ya viene el invierno, y cuando viene de ese lado, pues porque ya no veo montes, hoy son antenas, hoy son edificios, y es la capacidad de observar y de seguir entendiendo qué es lo que estás viviendo desde tu realidad, desde tu casa, la realidad que tú estés viviendo. Y eso es importante porque eso es la vida. Y pues bueno, ahorita estamos hablando nosotros porque lo que el Mexicayot es lo que nos unió y nos hizo compartir algo. Y quisimos y vibramos el compartir eso. Pero hay personas pues que les gusta a lo mejor estar sentados en su sofá viendo un partido de fútbol con una chela, pero así ellos disfrutan su tiempo y está bien. O sea, si a nosotros nos gusta estarnos mojando, estar bajo el sol y todo, pues es porque a lo mejor no nos entendemos tan fácil como los otros. Pero parte de esto de tener una identidad y saber quién eres, es respetar que nosotros nos encontramos, en este caso yo me encontré con todo lo que estamos hablando, pero las personas se pueden encontrar en un edificio lleno de tecnología y entender que para eso son buenos, o sea, y cada quien va, y eso creo que es lo importante y que también yo creo que la esencia de este conocimiento es eso, es ser y serte leal a ti, o sea, no porque a lo mejor mis hijas, ¿no? Yo me las quiero traer a fuerzas a que estén conmigo en un temazcal o la danza, o sea, no las estoy dejando que sean. Claro. Entonces este camino, parte de lo que me ha enseñado es el respeto hacia lo que está afuera para poder fluir yo adecuadamente, porque en el momento que yo quiero cambiar a los demás, que pasa con muchos compañeros que están en esta línea, que quieren cambiar y modificar y vente para acá, a mis hijas, vente para acá, en ese tiempo yo me limito y yo pierdo mi libertad, porque me estoy sujetando a algo. Entonces, parte de estas ceremonias es entender eso, pero muchas otras personas lo entienden y se encuentran así en otros momentos, en otros espacios, y creo que es la esencia de todo esto. Así es. Así que bueno, ¿qué es lo que tratamos de hacer con nosotros? En este momento, la idea era compartir un poquito del caminar, compartir un poquito de estas pláticas, de abrir los temas, ¿no? Y la intención es ver las posibilidades de que aún con que cada quien tiene su camino y tiene su propia identidad, pues yo tengo mi identidad, él tiene la suya, ya sabemos cómo somos cada uno y cada uno pues le toca guiar. Hoy tú estás guiando un grupo de jóvenes, ahora sí, tú eres el que va adelante, ahora entiendes lo que era ir atrás, ¿no? Tú también tienes hijos y tus hijos, en mi caso yo también tengo hijas, tú tienes hijos, tú también, creo que aquí ahora todos tenemos hijos. Y en algún momento, yo recuerdo cuando a mí me llevaban a la fuerza a las ceremonias, pues porque era la instrucción, porque, pues bueno, pues lo tienes que aprender, pero ya también en un momento, que por ejemplo este fin de semana tuve la oportunidad de hacer una ceremonia con mi hija, que acaba de cumplir 13 años, y le dije, yo hasta aquí, ¿no? Porque sabemos de los ciclos, ¿no? Entonces, a mí mis padres me enseñaron y me metieron este conocimiento así de, ahora vas, te guste o no te guste, hasta los 13 años. Y después me dijeron, haz lo que quieras, ¿no? Esta ceremonia que yo acabo de hacer con mi hija es exactamente, le dice lo mismo. Hija, durante 13 años tu padre y tu madre te dimos una formación, te dimos unos valores, te dimos una educación, ¿no? Ya sabemos que a partir de ahorita esa educación, esos valores, los vas a poner en duda porque adolescente que no se pelea con sus padres no es adolescente. ¿Cuántos de nosotros no renegamos de nuestros padres? Yo me acuerdo que yo mismo me peleé con mi padre y le decía, ay, tus aztecas, bola de mugrosos, zarapastrosos, perdieron contra 500 mugres españoles, ¿no? Lo hacía enojar,
¿Por qué? Porque tanto me metieron este conocimiento así de que aprendes y ve a la ceremonia y haces esto, que pues terminas odiando. Entonces en mi época de adolescente, entre los 13 y los 16, 17 años, fue así de, no me interesa esto, no quiero saber de nada. Y le decía, no sirven para nada estos conocimientos. Yo no les daba ese valor. Y después la misma vida, ese ciclo que hablamos, te pone en el caminito y te dice, mira, te lastimaste, yo, ¿cómo regreso yo aquí? Pues me lastimo yo, mi cuerpo físico, voy con un médico común y corriente a que me revise el desgarre que tengo y me dice, ¿sabes qué? Pues te vas a perder toda la temporada de presentaciones y yo no me la quería perder porque pues estás lesionado y pues te vas a tardar de 6 meses a un año a recuperar la movilidad en tu rodilla. Pues yo dije, bueno, voy a que me reparen, voy con mi padre y le digo, papá, ¿me reparas? Mis papás, ¿qué? Pues si tú odias esto, no te interesa este conocimiento, sáquese a volar, vámonos, ¿no? Dice, pues ve con tu tío a ver si te hacen caso. Voy con mi tío y mi tío me dice, ¿sabes qué? A ti se te educó, tú ya tienes el conocimiento, pero bueno, te voy a reparar en esta ocasión, te voy a ayudar, pero te voy a decir cómo hacerlo, porque es tu responsabilidad, tu vida, no es la mía. A ti se te educó, se te enseñó, y si tú no quieres ser responsable, entonces en ese punto entiendo esta parte, ¿no? Que cuando eres niño se te da un camino, se te entrega la responsabilidad de tu propia vida, que fue lo que en esta ceremonia que acabo de hacer con mi hija, le dije, en este momento, a partir de ahorita, la responsable de tu vida y de lo que tú aprendas y de lo que tú quieras eres tú. Tú decides tu camino, yo ya no tengo por qué, qué más quisiera que siguiera mi camino. Si lo quieres seguir bien y si no, también. Esa es la libertad de dejar que nuestros hijos caminen y que tengan sus experiencias. Y eso habla de tener una identidad, porque si yo me entiendo y si yo les enseño a mis propios hijos a tener esa identidad, como les digo, soy yo, me puedo equivocar, no creas todo lo que te dije, pero vívelo, disfrútalo y encuéntralo tú, ¿no? Así que bueno, estamos por terminar esta primera sección, este primer programa. Vamos a hacer más, si les interesa, ahí escríbanos, ¿no? Si quieren seguir escuchando un poquito de, como les digo yo, de nuestras aventuritas, ¿no? De este caminar, de entender de qué es lo que se trata o cuál es lo que buscamos hoy en día. Lo único que nosotros queremos al compartir este conocimiento, en mi caso personal, es que te forjes una identidad, que tengas un amor propio para ti y que conozcas tu cultura. Porque quien conoce su cultura, ahora sí que nadie va a amar lo que no conoce. Necesitas conocer tu cultura para que la ames, la aprecies y te des cuenta de lo grandioso que es nuestro México moderno, con todos estos cambios que ha habido, con todos estos sincretismos en los que vivimos, pero hay algo que nos une. Bien lo decías, el mexicano es pueblo guerrero por naturaleza. Nos encanta luchar por ayudar, nos encanta ayudar a los demás, ¿no? Entonces, la intención, al menos de mi parte, es ayudar a que tengas un criterio, una identidad y que ames esta cultura. Solamente que la conozcas para que ames, porque nadie ama lo que no conoce. ¿Algo que quieras decir rápidamente? No, pues la intención, ahorita que mencionas de la intención, el hecho de la invitación, pues es compartir experiencias de este camino, porque justamente en la adolescencia es cuando yo me integro acá, porque como dices, estamos buscando encontrarnos con esa familia con la cual en ese proceso hormonal que vivimos, y entonces encuentro esto. Entonces ahorita, pues más de la mitad de mi vida ha sido en este camino, con muchas personalidades, y yo le llamo personalidades porque ya muchas personas que están en este camino no ubican por quienes danzan o quienes los agarraban los granaderos en el Zócalo, por quienes, no sé, tantas cosas, ¿no? Entonces, mi objetivo es compartir mis experiencias de vida que están fundamentadas en la tradición, y pues si a alguien le sirve de algo lo que podamos compartir, pues está excelente. Y si no, yo me divierto mucho. Yo también me divierto. Sí. Maestro. Bueno, yo me enamoré de esta cultura al escuchar a mi padre hablar de los aztecas, al escuchar a mis abuelos, porque también ellos platicaban de todo esto.
viene a mí ese, ¿quiénes son? ¿Qué hacen? Si es cierto que se visten de plumas, si es cierto que se visten de jaguares, si es cierto de las pirámides. Y fui en este camino trabajando. Conocí el Calpulli Yauquiahuit, ahí en San Cristóbal, y todas las personas que ahí estaban de uno u otro modo me envolvieron para estar aquí, y ahora me siento orgulloso, me siento feliz de haber coincidido en este camino con ustedes. También era adolescente y cuando escucho de todo esto, seguramente hubiera estado que no hubiera estado mal hablando de todo ello, ¿no? Con mi patineta, mis cabellos de colores, qué sé yo, no hubiera estado mal. Pero me siento feliz y orgulloso de compartir de esta filosofía, este camino, esta cultura, esta tradición, estas experiencias con la naturaleza, conmigo mismo y con las demás personas. Me siento feliz y honroso de estar en este camino, ¿no? Y bueno, en la línea blanca, en la línea roja, en la línea azul, bueno, la línea azul ya será otro rollo, pero en este camino de la línea negra me siento muy bien. Y bueno, pues con los hermanos que también tenemos del mismo color. Bueno, pues ya como último es, bueno, en el caso mío igual, me integro en la adolescencia como todos y realmente la línea me ha dado una estructura, me ha dado una formación, me ha enseñado a sentirme orgulloso de lo que muchas veces desconocía o ni siquiera sabía. Yo sé que muchos nos están viendo y atrás de los celulares, tabletas y de toda esta tecnología tenemos esa hambre por conocer. Aquí tenemos tres personas, tres grandes ejemplos de muchos maestros que hay que nos podemos acercar a ellos para tener una guía. Incluso pueden seguir a Cali Mexica. Cali Mexica tiene excelentes cursos, tiene excelentes maestros. Por ahí el maestro César Morlán, quien no lo conoce, búsquelo, realmente una eminencia de señor. Y realmente se pueden acercar. Hoy en día tenemos la oportunidad de solamente con un clic acercarnos a todo esto, pero también yo recomendaría que buscaran también esta parte, vivirlo, vivir esas experiencias, hacer los trabajos que nos ha tocado hacer, porque realmente solamente con el tiempo y con las vivencias propias se aprende y se vive de una manera perfecta. Y pues muchas gracias. Curiosamente, ustedes tres entraron en la adolescencia justo cuando estás buscando algo diferente. Yo me salí en la adolescencia porque buscaba algo diferente y al final terminamos en el mismo camino. ¿Qué es esto? Es entender que esto es una vida, es una forma de vida, al final de cuentas es una forma en la que nuestros ancestros nos dejaron de entendernos a nosotros para entender y disfrutar tu vida. No, la única cosa que queremos es que disfruten su vida, sea cortita, sea largota, lo que cada quien les toque vivir, que cada momento lo disfruten. Y mi abuelo decía que en algún momento toda la humanidad iba a tener un espejo de obsidiana en sus manos y dije, ay abuelo, por favor, mi abuelo falleció en el 84, él no conoció los celulares ni la tecnología, y bueno, hoy en día nos están viendo a través de un espejo negro, a través de una tableta, a través de un televisor, a través de una pantalla, a través de un monitor, nos están viendo, ¿y qué creen? Es una pantalla negra. Entonces, mi abuelo no se equivocó, dijo que algún día toda la humanidad iba a tener un espejo de obsidiana en sus manos y muchos iban a conectar y muchos iban a perder ahí, iban a perderse en ese gran espejo negro. Pero muchos más iban a conectar y iban a encontrar a sus iguales, iban a encontrar el unión, iban a unirse para generar un nuevo petate social, como siempre lo hemos dicho. Así que bueno, los esperamos para la próxima. Si les gustó, escríbanos. Hay muchas cosas que podemos seguir platicando. Aquí estamos. Bienvenidos y muchas gracias para todos por su presencia. Bueno.